Alonso Quijano, un hidalgo de aldea cuya vida ha sido consumida por un vicio singular, la lectura obsesiva de novelas de caballerías. A través de los primeros capítulos de esta obra maestra serás testigo de la transformación más delirante de la literatura, la de un hombre que, de tanto leer ficciones, pierde el juicio y decide convertirse en lo que más admira, un caballero andante. Con sus viejas armaduras, un flaco caballo rebautizado como Rocinante y una labradora imaginada como su ideal, Dulcinea de Toboso, el flamante Don Quijote de la Mancha se lanza a la aventura, pero el mundo es real, obstinado y se niega a comportarse como sus amados libros. Verás cómo confunde ventas con castillos, rameras con damas y, en el colmo de la iralidad, molinos de viento como temibles gigantes. Afortunadamente, el sensato y pragmático labrador Sancho Panza se une a él como su escudero, seducido por la promesa de una ínsula, una isla para gobernar. Este dúo tan dispar como inolvidable te llevará a un viaje que es a la vez una burla a los libros de aventuras y una profunda reflexión sobre la verdad, la fantasía y el poder de los sueños. Al final de la lectura del libro veremos qué mensaje nos deja este libro en su primera parte y las reflexiones profundas que encontramos en ella. Capítulo 1. En La Mancha vivía un hidalgo con su joven sobrina y su ama. En sus ratos de ocio leía novelas de caballería, a las que era muy aficionado. Le gustaba tanto que llegó a perder la razón, tomando por verdad todas las historias que leía. Un día tuvo la fatal idea de hacerse él mismo caballero andante. Para ello necesitaba armas, las que usó de sus bisabuelos, un caballo, al que llamó Rocinante, y una bella doncella de la que enamorarse. Para ello escogió una moza de un pueblo cercano y la bautizó como Dulcinea del Toboso, de donde era natural. Capítulo 2. Teniendo ya todo lo necesario y sin más demora, Don Quijote de la Mancha se encaminó en su primera aventura. Partió por la mañana antes de amanecer para que no lo viera nadie. Una vez ya en camino se dio cuenta que tenía que recibir la orden de la caballería o no podía luchar ni tener aventuras. Pasó todo el día andando sin rumbo hasta que antes de anochecer dio con una villa que confundió con castillo y a las rameras que a la puerta estaban con honorables damas. Entró en ella y el ventero le siguió el juego. Tras quitarse parte de la armadura cenó, no sin ayuda del castellano y las damas. Capítulo número 3. Cuando ya había acabado de comer, le pidió al ventero que le armara el caballero, a lo que éste, que era un poco socarrón, aceptó con mucho gusto. Antes de ser nombrado tenía que guardar las armas toda la noche. Mientras estaba custodiándolas llegaron dos arrieros que las apartaron. En ese mismo momento Don Quijote de la Mancha empezó a darles en la cabeza. Esto provocó que todos los que estaban allí comenzaran a tirarle piedras. Tras este incidente, el ventero nombró rápidamente caballero a Don Quijote para que éste se marchara. Capítulo número 4. Una vez que se había marchado de la villa, encontró a un amo dando latigazos a su mozo por perder su rebaño. Don Quijote, para frenar la injusticia, obligó al amo a pagar lo que debía al mozo y dejar de pegarle. Este aceptó, pero en cuanto Don Quijote se fue, siguió dando latigazos al mozo. Tras esta aventura, el hidalgo divisa su caravana de mercaderes que confunde con otros caballeros y se dispone a atacarlos cuando de repente cae al suelo por culpa del Rocinante, es decir, del caballo. Un mozo, no contento con la caída, se dispuso a darle palazos con partes de la lanza rota. Tras la paliza, Don Quijote no era capaz ni siquiera de levantarse. Capítulo 5. Mientras Don Quijote estaba en el suelo, pasó un labrador vecino suyo y le llevó a su casa, donde le estaban esperando su sobrina, su ama y sus dos amigos, el barbero Nicolás y el cura. Al ver el mal estado en el que se encontraba el hidalgo, decidieron quemar todos los libros de caballería que poseía, que sin duda eran la causa de su locura. Lo primero que hizo tras llegar a casa fue dormir. Capítulo 6. Mientras Don Quijote dormía, la ama, la sobrina y sus dos amigos entraron en la biblioteca para elegir aquellos libros que merecían ser quemados. Algunos fueron salvados de la quema, como Amadís de Gaula. El resto fueron apilados en el patio. Capítulo 7. Una vez quemados los libros, tabicaron la puerta de la biblioteca para que no se pudiera entrar ahí. Cuando Don Quijote se despertó y fue a leer, se encontró sin habitación. Su sobrina y el ama le dijeron que eso había sido una obra del hechicero. El hidalgo se quedó allí por 15 días. En ese tiempo buscó a un escudero, que era un labrador, llamado Sancho Panza. Recaudó un dinero y preparó todo para partir de noche sin que nadie los viera. Capítulo 8. Una vez que se habían puesto en camino, vieron unos 30 o 40 molinos de viento, que Don Quijote confundió con gigantes. Desoyento de las advertencias de Sancho, el hidalgo arremetió contra el primero de los 40 molinos, que, accionado con el viento, le propinó un tremendo golpe. Tras este incidente se pusieron otra vez en camino. Encontraron a unos frailes y a unos mozos, y detrás suyo a un carruaje con una mujer. Don Quijote, creyendo que era una de las prisiones y sus guardianes, se dispuso a liberarla atacando a uno de los frailes. Sancho, una vez el religioso estuvo en el suelo, fue a quitarle la ropa, pero un mozo se lo impidió dándole una paliza. Mientras tanto, el hidalgo empezó a pelearse con un cochero a golpe de espada. Capítulo 9. Así pues estaban peleando ambos caballeros con las espadas levantadas y con rostros impasibles. El vizcaíno le atacó hiriéndole en una oreja y rompiéndole la armadura a la altura del hombro. Don Quijote, enfurecido, contraatacó tirándole del caballo y,
magullándole la cara. Don Quijote se bajó del caballo para rematarle, a menos que fuera a dar sus honores a su amada Dulcinea del Toboso. El vizcaíno aceptó y Don Quijote le dejó marchar para que éste fuera a presentar sus respetos a la amada del caballero. Capítulo 10. Don Quijote y Sancho reanudaron su camino. Sancho, pensando que Don Quijote había ganado algún tipo de botín en la batalla, le preguntó por la ínsula que le había prometido, y Don Quijote le contestó que el vizcaíno no tenía dinero ni riquezas. Iban de camino y Sancho decidió curarle la oreja a Don Quijote. Este le habló de un bálsamo que le recuperaría al instante. Se detuvieron un rato para cenar algo y durmieron esa noche en las chozas de unos cabreros. Capítulo 11. Don Quijote y Sancho fueron acogidos por unos pastores, que los convidaron a cenar. En el transcurso del banquete, el hidalgo dijo un discurso sobre la Edad Dorada. Al finalizar, un joven pastor recitó un poema. Uno de los pastores le curó la oreja al caballero, tras lo cual se dispusieron a dormir. Capítulo 12. De repente apareció un pastor anunciando que había muerto un hombre de la aldea cercana, y que al día siguiente era su entierro. Pedro, un cabrero, se dispuso a contar la historia de este hombre. Grisóstomo, que así se llamaba, se enamora de una hermosa pastora huérfana, que no le corresponde, llamada Marcela. Tras sufrir un gran disgusto, muere, dejando como último deseo ser enterrado en el campo. Capítulo 13. Al día siguiente se pusieron camino hacia el entierro. En el trayecto se encontraron con otros pastores que también se dirigían allí. Uno de ellos entabló una conversación acerca de la caballería con el hidalgo, y pronto se dio cuenta de que estaba loco. Mientras conversaban, vieron el monte donde había sido enterrado Grisóstomo. Cuando llegaron, comenzó la ceremonia y con ello el cumplimiento del segundo deseo del muerto, quemar todos sus documentos que había escrito acerca de Marcela. De la destrucción se salvó un poema. Capítulo 14. La canción fue cantada por uno de sus amigos y narraba la desdicha por un amor por la pastora. Tras la lectura, apareció inesperadamente la bella Marcela. Esto pronunció un extenso discurso en el que expresaba por qué no le correspondía a todos aquellos que la amaban y que ella se defendía de ser culpable de la muerte de Grisóstomo. Después del discurso se marchó y el entierro prosiguió sin más interrupciones. Al finalizar, Don Quijote y Sancho se fueron en busca de Marcela, adentrándose en el mismo bosque en el que ella había introducido. Capítulo 15. No encontraron a Marcela, pero sí dieron con una pradera donde se pusieron a comer, dejando al caballo Rocinante pacer a su aire. El caballo encontró a unas yeguas a las que se acercó. Los dueños de esta, al percatarse, dieron a palazos al caballo. Don Quijote, que lo vio todo, se dispuso junto a Sancho a tomar venganza. Ambos, con espada en mano, arremetieron contra los hombres que al golpe de estaca los dejaron tendidos en el suelo. Caballero y escudero, tras la paliza, reanudaron su marcha hacia una venta que Don Quijote confundió con un castillo. Capítulo 16. Una vez allí les curaron las heridas y les dieron una cama al lado de un arriero. Tras la cena se acostaron y una de las mozas que trabajaba allí fue a verlo al arriero. Don Quijote, creyendo que era una de las hijas del señor del castillo que iba a declarar su amor, la cogió por un brazo. El arriero, que se dio cuenta, dio al hidalgo un puñetazo en la cara que le dejó casi inconsciente. Con todo el escándalo en el ventero, fue a la habitación en busca de la moza. Esta se escondió en la cama de Sancho, que alterado arremetió contra ella. El arriero, viendo la agresión contra la chica, tomó parte de la pelea. Con todo el ruido, un cuadrillero que ahí se hospedaba se despertó y fue hacia la habitación a poner orden. Capítulo 17. Con la llegada del arriero, el tumulto se dispersó. Don Quijote recibió otro golpe de por una mala contestación. Para curar el dolor que tenían por la paliza, el caballero preparó un ungüento que sanaba todos los males. No surtió efecto en Sancho, pero sí en Don Quijote. Tras la cura, ambos se dispusieron a partir de la venta, pero sin pagar. El ventero pidió al caballero el dinero, pero se negó a dárselo. Luego lo mandó a Sancho, el cual también se rehusó a pagar. Como castigo, el escudero fue vapuleado. Después de la sacudida, ambos se marcharon del falso castillo sin haber pagado lo que debían. Capítulo 18. Caballero y escudero prosiguieron su camino charlando animadamente hasta dar con 2 rebaños de ovejas que por allí andaban. Don Quijote, confundiéndolos con ejércitos, arremetió contra uno de ellos a pesar de las advertencias de Sancho. Los pastores que cuidaban las ovejas, al ver al caballero, comenzaron a tirarle piedras. 2 de ellas le dieron en la cara y le dejaron inconsciente. Los pastores se marcharon dejando sin muelas al pobre hidalgo. Dolorido y maltrecho, junto con su escudero, Don Quijote continuó su camino. Capítulo 19. Cayó la noche y ambos seguían andando cuando de repente vieron a un grupo de personas con antorchas. Don Quijote los confundió con fantasmas cuando en realidad eran la escolta de un difunto que era repatriado. El caballero arremetió contra ellos, los cuales se rindieron. Sancho puso de seudónimo a Don Quijote el caballero de la triste figura. Tras el incidente encontraron a un buen sitio donde cenar, saciaron su hambre pero no su sed, así que fueron en busca de agua. Capítulo 20. Mientras caminaban, oyeron el ruido de una cascada y también los golpes de una maza.
Supusieron que ese era el comienzo de una peligrosa aventura que Sancho no estaba dispuesto a vivir. Después de pasar tanto miedo, descubrieron que aquel ruido provenía de una máquina. Con este desengaño comienza una conversación entre caballero y escudero, en la cual Quijote menciona la falta de respeto que muestra Sancho hacia su persona. Capítulo 21. Proseguían su viaje cuando divisaron a un hombre con una vasija de metal en la cabeza. Don Quijote la confundió con el yelmo de Mambrino, así que se la arrebató al hombre que la llevaba a golpe de lanza. Tras este pequeño contratiempo, ambos iniciaron una conversación en la que fantaseaban de ser ricos reyes y tener bellas esposas. El capítulo acaba con la promesa de trabajar duro para poder llegar a tener todo eso. Capítulo 22. Don Quijote y Sancho se encontraron con unos presos y sus carceleros. El caballero preguntó el porqué de su condena, y estos uno por uno le contaron sus motivos. Tras oírlos, Don Quijote decidió liberarlos por no parecerle suficiente graves. Con esto se desencadenó una lucha entre prisioneros y comisarios, de la que salieron victoriosos los presos. Tras esto, Don Quijote y Sancho fueron apedreados y saqueados por los liberados porque no querían ir al Toboso a contar la hazaña de Dulcinea. Capítulo 23. Uno de los presos liberados robó el asno de Sancho mientras dormían. Después de consolarse, ambos anduvieron por la Sierra Morena. Encontraron un maletín y un cojín de alguien. Buscaron a este personaje por toda la sierra y tras un largo rato encontraron a un cabrero que les contó que era un hombre que se comportaba de forma brutal a ratos. También les contó que había acordado junto con otros pastores buscar al loco y llevarle a la villa Almodóvar para ser curado. Nada más al acabar esta conversación, dicho personaje apareció por entre una quebrada hablando de forma educada. Capítulo 24. Cardenio, que así se llamaba el loco, les pidió algo de comer y estos se lo dieron. Como muestra de gratitud, Cardenio se dispuso a contar la historia de su vida en la que relataba que el amor que éste sentía por una chica llamada Lucinda y cómo no pudo casarse con ella. Lucinda era muy aficionada a los libros de caballería y Don Quijote al oír esto entró en una discusión con Cardenio. Esta riña acabó como de costumbre en pelea. Tras el altercado, el loco huyó y Don Quijote preguntó al cabrero que dónde podía encontrarle para saber el final de la historia, pero este solo le dijo que si seguía por la sierra lo hallaría. Capítulo 25. Tras esta pequeña aventura, Sancho le dijo a Don Quijote que no quería seguir siendo su escudero y que quería volver a casa. Mientras hablaban, llegaron a lo alto de una montaña, donde el caballero se puso a hacer una penitencia por Dulcinea, a imitación del libro Amadís de Gaula. Al acabarla, Don Quijote le dijo a Sancho que debía ir a pasar 3 días con Dulcinea para contarle las hazañas que habían realizado en su honor y para entregarle una carta de su parte. El hidalgo reveló a Sancho el nombre de Dulcinea, Aldanza Lorenzo. Al oírlo el escudero comenzó a hablar mal de ella, con lo que se inició una disputa entre ambos. Tras esto, Don Quijote escribió la carta y se la entregó a Sancho para que la llevara montando al Rocinante. Capítulo 26. Tras la partida de Sancho, Don Quijote se encuentra solo y sin saber qué hacer y así imitaba a Amadís de Gaula y recita un poema. A su vez Sancho se encontró con el cura y el barbero, amigos de Hidalgo. Le preguntaron qué les había sucedido y Sancho les contó todas sus hazañas, incluida la carta que llevaba. Tras esto ofrecieron al escudero un poco de comida y planearon ir a buscar a Don Quijote. Para atraerle y engañarle quedaron en que el cura se vestía de doncella en apuros y que Sancho haría de escudero. Capítulo 27. Cada uno se disfrazó de forma adecuada para el plan que consistía en que Sancho iría a buscar al caballero y lo llevaría hasta el cura y el barbero, que estarían vestidos como damas. Ellos dirían a Don Quijote que eran enviadas de Dulcinea y que tenían un mensaje para él de parte de su amada. Imploraba su presencia en el Toboso junto a ella. Estaban el barbero y el cura esperando a Sancho cuando se encontraron con el Cardenio, que comenzó a contarles la historia de su vida y por qué estaba allí refugiado. Cuando acabó, se oyeron unos llantos. Capítulo 28. Encontraron a la mujer de los llantos, que se llamaba Dorotea. También contó su historia de amor, la cual guardaba relación con la de Cardenio, puesto que la amada de este se iba a casar con don Fernando, el pretendiente de Dorotea. En la boda de ambos, Lucinda se desmayó y encontró en su vestido una carta en la que confesaba que amaba a Cardenio y que si se casaba con don Fernando se suicidaría. El prometido huyó de la ciudad tras el incidente de su boda y al poco tiempo Lucinda hizo lo mismo. Capítulo 29. Al rato llegó Sancho, les contó que había encontrado a Don Quijote desnudo y casi muerto de hambre y que le había confesado que no vería a su amada hasta que fuera un famoso caballero. Acordaron que Dorotea se hiciera pasar por Micomicona, una princesa de los libros de caballerías, y que pidiese a Don Quijote que matara a un gigante. El caballero accedió a la petición y se guió a Dorotea, que iba en la mula del cura.
Se encontraron por el camino con el cura, el barbero y el loco, que fingieron tener un hallazgo fortuito. Capítulo 30. Iban de camino y Dorotea fue inventándose una historia en la que ella se tenía que casar con el gigante, pero no quería, así que buscó a un caballero que la ayudara y después se casara con ella. A esto Don Quijote se negó por amar a Dulcinea. Sancho dijo que Dulcinea no la merecía, con lo que se ganó unos buenos golpes. Un poco después se toparon con un hombre que montaba el asno de Sancho, lo que causó en él una gran alegría. Poco después, Don Quijote preguntó a Sancho por el viaje y por la carta, pero este se le había olvidado, así que se la inventó. Capítulo 31. Don Quijote pidió a Sancho que le relatara punto por punto su encuentro y conversación con Dulcinea. Sancho se inventó que ella había roto la carta porque no sabía leer y no quería que nadie se la leyera. Le contó que ella le había pedido que fueran sin falta al Toboso para su encuentro. Don Quijote, dudando por ir primero al Toboso o a matar al gigante, escogió la segunda opción, por consejo de su escudero. Capítulo 32. Iban de camino cuando encontraron la venta, en la que habían tenido alguna aventura. Decidieron entrar. Una vez allí dentro, el cura, el barbero y todos los que en la venta estaban iniciaron una discusión acerca de la autenticidad de los libros de caballería. El cura y el barbero decían que eran falsas, mientras que los demás defendían su autenticidad. Encontraron una maleta con 3 libros de caballería y unos papeles. Estos tenían escrito en la portada: novela del curioso impertinente. El cura se dispuso a leer lo que en esos manuscritos ponía. El capítulo 33, 34 y 35 hablan de la novela del curioso impertinente. Había una vez 2 buenos amigos, Lotario y Anselmo, que estaba casado con Camila. Para comprobar la fidelidad de Camila hacia Anselmo, este le pidió a su amigo Lotario que le insinuara a su esposa para ver si sería capaz de engañarle. En un principio Lotario se negó, pero finalmente acabó accediendo. Primero fingió que se insinuaba a Camila, pero Anselmo descubrió el engaño y se lo dijo. Lotario, tras ser descubierto, prometió cumplir con lo acordado. Para eso, Anselmo les dejó solos 8 días. En los 3 primeros, Camila y Lotario no se dirigieron la palabra. Pero al cuarto, Lotario confesó su amor, ya no fingió a Camila. Esta se sucumbió y se enamoraron. Al regreso de Anselmo, Lotario no le dijo la verdad. Le contó que su mujer le había sido totalmente fiel. Leonela, la criada de Camila, se enteró de su romance y ella a su vez había tenido otro. Un día Lotario vio al amante de Leonela salir de su casa y pensando que era Camila, le dijo a Anselmo la verdad de lo ocurrido en su ausencia. Luego se arrepintió y para arreglarlo se lo dijo a Camila. Los dos, junto a Leonela, idearon un plan para que Anselmo recuperara la honra, aunque fuera engañándole. Estaba el cura leyendo el cuento cuando apareció Sancho diciendo que Don Quijote estaba luchando contra los gigantes. Llegaron a su habitación y allí el hidalgo, en camisón y dormido, dando cuchilladas contra odres de vino. El ventero, al ver todo aquello, se abalanzó contra Don Quijote y empezó a pegarle. Gracias a Cardenio y al cura, la pelea concluyó y después de un rato despertaron a Don Quijote. Una vez que se durmió, acabaron de leer la historia. El plan surtió efecto y Anselmo volvió a recuperar el honor que había perdido, hasta que un día, estando en peligro de ser descubierto el engaño en el que estaba Anselmo, Camila huyó de la casa para ir a un convento. Le pidió a Lotario que la llevara y tras hacerlo, este también se marchó de la ciudad. Anselmo, al verse solo y engañado, murió de pena. Lotario murió en una batalla y al poco tiempo también falleció Camila a causa de la tristeza. Capítulo 36. Vieron a 4 hombres a caballo, 2 a pie y a una dama venir hacia la posada. Uno de los caballeros era don Fernando y la dama Lucinda. Una vez se supo la identidad de dichos personajes, Dorotea se desmayó y Cardenio salió del aposento de Don Quijote, donde se escondía, para saber cómo habían llegado ambos hasta allí. Lo que pareció fue que Lucinda, tras la boda, se metió en un convento y don Fernando la había sacado de allí por la fuerza. Capítulo 37. Don Quijote en sus aposentos ya se había despertado y comenzó a contar a Sancho su aventura imaginaria con el gigante. El escudero reveló la verdad de lo sucedido a Don Quijote y también lo que estaba pasando en ese momento en la venta. El hidalgo bajó a conversar con los que estaban allí. Llegó inesperadamente un hombre venido de tierras de moros con una chica que no hablaba castellano. Él había estado apresado en el Argel. Capítulo 38. Don Quijote emprende una plática acerca de la profesión de soldado y también la compara con la del letrado. Hace un rápido repaso de armas y las letras. Una vez hubo acabado el discurso, el cautivo comenzó a contar la historia de su vida. Capítulos 39, 40 y 41. El padre del cautivo había repartido su hacienda entre los 3 hijos que tenía, los cuales se habían dedicado al comercio, a las letras y a las armas, a lo que se dedicó el preso. Tras hacer varios viajes, es apresado por el rey de Argel. En la prisión de esta ciudad le dieron por la reja de la ventana dinero y una carta que decía que había una chica que quería fugarse y casarse con él.
Con este dinero consiguió escaparse y junto con unos amigos fue a buscar a dicha chica. Allí consiguió el tesoro que contenía escudos de oro. Después de vivir varias aventuras como haber perdido la mayoría de dinero, llegaron a España para comprobar junto a su amada si aún quedaba algún familiar vivo. Capítulo 42. Tras acabar el cautivo, llamado Capitán Viedma, su relato apareció en la venta de un oidor y una chica joven. Descubrió que ese oidor era su hermano y que la moza era su hija. El oidor se dirigía a Sevilla y decidieron ir el capitán, su hermano, las chicas y todos juntos allí para asistir al bautizo y boda de la hija. Después de esto decidieron ir a dormir todos excepto Don Quijote, que se quedó guardando la venta. Estaba a punto de amanecer cuando se empezó a oír el canto de un chico. Capítulo 43. Dorotea se despertó con el canto. Esta vez despertó a Clara, que reconoció al chico que cantaba. Se llamaba Don Luis y era el hijo de un caballero aragonés. Clara estaba enamorada de él y él de ella. Al enterarse del chico de la partida de Clara, prometió seguirla y cantarle poemas escritos por él. Clara tenía miedo de que su padre se enterara de los sentimientos de ambos. Don Quijote seguía montando guardia, así que Maritormes y la hija del ventero decidieron gastarle una broma. Ellas le llamaron por el agujero del pajar y Don Quijote pensaba que era la hija del señor Castillo que quería declararle su amor. Ella le pidió que le diera la mano y Don Quijote se la extendió. Entonces Marimotes le ató la mano al cerrojo de la puerta del pajar. Capítulo 44. Don Quijote, al darse cuenta que estaba atado, comenzó a gritar. Delante de él estaba el ventero y 4 jinetes. Estos venían a buscar a Don Luis, el chico, porque su padre quería hablar con él. Poco después el padre de Clara, el oidor, habló con el chico y le preguntó que quién era. Este le dijo que era un vecino suyo que les había seguido durante todo el viaje porque estaba enamorado de Clara y que quería casarse con ella. El oidor aceptó su casamiento si el padre de Don Luis estaba todo conforme. En ese momento apareció el barbero al que Don Quijote había robado el yelmo de Mambrín. Según vio a Sancho, arremetió contra él. Don Quijote prometió a Sancho que le nombraría caballero. Tras esto iniciaron una discusión acerca de si el yelmo era verdadero. Capítulo 45. La riña acabó en pelea. Para resolver de una vez la disputa, compró el cura al barbero la bacia. Entraron en la venta 3 cuadrilleros de la Santa Hermandad que iban en busca del hombre que liberó a los galotes. Cuando confirmaron que había sido Don Quijote el que les había soltado, le querían apresar, pero este no se dejó retener y arremetió contra uno de ellos. Don Fernando le separó y Don Quijote manifestó su profunda indignación por ser el culpado del salteador de caminos. Capítulo 46. El cura aclaró todo al contar a los cuadrilleros que Don Quijote estaba loco. Tras esto Don Quijote preguntó a la reina Micomicona, Dorotea, por las aventuras acordadas antes de llegar a la venta. Ella le dijo que podían partir cuando él quisiera. Sancho dijo a Don Quijote que había visto a Dorotea y a Don Fernando juntos, lo cual era cierto, y ella lo atribuyó a un encantamiento. Acordaron llevar a Don Quijote engañado a su casa. Le iban a meter en una caja para llevárselo. Aparecieron en su habitación ante él vestidos con máscara diciéndole que debía meterse en la jaula para poder desempeñar la misión de la reina. Con esto consiguieron que entrara en ella por voluntad propia. Capítulo 47. Una vez Don Quijote estuvo enjaulado, partieron de la venta el cura, el barbero, Sancho, los cuadrilleros y el caballero. De camino hacia su casa se encontraron con un canónigo de Toledo que se interesó por el estado en el que se encontraba Don Quijote. Él contestó que estaba encantado, mientras que Sancho no negó. Al darse cuenta el cura le explicó que Don Quijote estaba loco. El canónigo empezó a criticar a los libros de caballerías, aunque apuntó ciertos aspectos que eran interesantes. Capítulo 48. La plática del cura y el canónigo acerca de los libros de caballeros continuó. El canónigo confesó que incluso estuvo a punto de acabar un libro de este tipo, pero lo dejó de leer. Mientras la conversación entre ambos proseguía, Sancho reveló a Don Quijote que en realidad él no estaba encantado, sino que era todo una farsa del cura y el barbero para enviarle de vuelta a casa. Capítulo 49. Don Quijote y Sancho prosiguen su discusión acerca del encantamiento del caballero. Este afirma que si no estuviera encantado no hubiera entrado en la jaula. Hicieron una pausa en la que el cura dejó salir a Don Quijote para que hiciera sus necesidades. Mientras él estaba fuera del canónigo, aprovechó para charlar con él y tratar de convencerle de que los libros de caballería no eran ciertos. Al final se dio cuenta de que no podía hacerle entrar en razón. Capítulo 50. El canónigo y Don Quijote siguen hablando de los libros de caballería. Don Quijote recita el discurso del caballero del lago. Tras la conversación con el canónigo, Don Quijote inicia otra con Sancho, acerca de la recompensa de la ínsula y su gobierno. Por el camino, encontraron a un pastor que iba tras una oveja. Este comenzó a hablar con el cura de que no todos los cabreros y pastores eran ignorantes y necios. Entonces el cabrero quiso contar una historia. Capítulo 51.
Contó que había una chica llamada Leandra, de la cual él había estado enamorado hacía ya un tiempo. Quiso casarse con ella, pero además de él estaba otro pretendiente, así que el padre le dejó escoger a ella. Leandra decidió coger todas sus joyas y fugarse con el soldado llamado Vicente de la Rosa. Este se la robó y la abandonó. El padre, como castigo, la metió en un convento. Capítulo 52. Don Quijote le dijo al cabrero que por él iría a buscar a Leandra. El pastor, al oír esto, le dijo que Don Quijote estaba loco. Muy ofendido por el insulto, el hidalgo comenzó una pequeña pelea de la que, como era habitual, salió perdiendo. Poco después vio Don Quijote a unas personas que se iban en procesión y que llevaban una imagen. Don Quijote, al verlos, arremetió contra ellos, rompiendo la espada. El hombre que llevó el golpe embistió contra el hidalgo, que quedó tendido en el suelo. Después de este percance continuaron su camino, Don Quijote, el barbero, el cura y Sancho. Cuando llegaron a casa de Don Quijote, descansó bajo los cuidados de su sobrina y de su ama. Sancho finalmente se reencontró con su mujer. Conclusión. El mensaje principal que nos deja la lectura de los primeros capítulos de Don Quijote de la Mancha es una profunda reflexión sobre la capacidad de la imaginación y la ficción para chocar o enriquecer la realidad, así como una sátira sobre los peligros del fanatismo y la crítica de la idealización desmedida. Estos son algunos de los mensajes claves de forma desglosada. Número 1. El poder transformador de la ficción y el peligro del fanatismo. El mensaje más evidente es la advertencia sobre perder el contacto con la realidad debido a una inmensa y excesiva acrítica en la ficción. Número 2. La búsqueda de un propósito elevado, aunque sea absurdo. A pesar de su locura, Don Quijote encarna un ideal noble. Quiere devolver la justicia y la decencia al mundo, según los códigos de honor de los caballeros andantes. Número 3. El contraste entre el idealista y el pragmático. Don Quijote y Sancho Panza. La relación entre los dos protagonistas es un vehículo central para el mensaje de la obra. Primero, el equilibrio. Sancho Panza representa el sentido común y la visión práctica de la vida, el apego a la comida, la familia y la promesa de una ínsula. Don Quijote, en cambio, representa la idealización y la fe. El mensaje sugiere que la vida necesita un equilibrio entre el idealismo, quijotismo y el pragmatismo sanchopancesco para poder ser completa. Segundo, la influencia mutua. A medida que avanza la historia, Sancho se quijotiza, cree más en los encantamientos, y Don Quijote se sanchifica, es decir, tiene momentos de cordura y preocupación por las necesidades básicas. Esto sugiere que la convivencia y el diálogo moldean la forma en que vemos el mundo. Número 4. La crítica social. El autor Cervantes utiliza la figura de Don Quijote para comentar sobre la sociedad de su tiempo. Primero, la crítica a los libros de caballerías. El acto de quemar los libros es una crítica directa al género literario que, para la época de Cervantes, ya se consideraba obsoleto, inverosímil y pernicioso. El mensaje es sobre la calidad y la responsabilidad de la literatura que se consume. Segundo, la honra y la justicia. El hidalgo se enfrenta a problemas reales de injusticia, el mozo apaleado, los galeotes, pero en su intervención, aunque bien intencionada, a menudo siempre empeora las cosas. Esto critica la ampliación rígida de códigos antiguos en una realidad compleja. En resumen, el mensaje esencial es que la vida es una mezcla de la realidad y ficción, y que si bien es vital tener sueños e ideales, como Don Quijote, es igualmente crucial anclarlos en el sentido común y la empatía, como Sancho Panza, para poder navegar en el mundo con éxito.